Queridos amigos, bienvenidos a este programa especial, un informe, un reporte de un viaje que el pastor Bor tuvo a Ecuador hace unos días atrás. Y tengo, por supuesto, el privilegio de tener aquí al pastor Esteban Bor, presidente de Secret and Sealed, conmigo, para compartir un poco de este reporte tan interesante, tan especial, que creemos ustedes van a estar muy contentos de ver la obra de Dios trabajando en este país de Ecuador. Pastor, bienvenido nuevamente aquí a este programa y queremos escuchar un poco de cómo le fue allá en Ecuador, que de paso es la tierra donde nací yo. Sí, iba a mencionar que tú eres ecuatoriano. Sí. No hay mejor persona para entrevistarme que tú. Es un privilegio tal vez único poder entrevistarlo a usted en este viaje que hizo usted a Ecuador hace muy poco tiempo. Y cuénteme un poco del viaje. ¿Cómo fue ese viaje hacia allá? Fue a Quito, la capital. Cuénteme un poco más de la parte primera del viaje. ¿Cómo fue su llegada a ese país? Bueno, fue un viaje largo porque tuve que viajar de Fresno a Phoenix, a Miami, a Quito. Fue un viaje de unas 16, 17 horas. Llegué un domingo a la 1:39 de la tarde. Me estaban esperando los organizadores, que son laicos de la actividad. Al principio, la altura, pues sentí un poco liviana la cabeza, el corazón me latía un poquito más rapidito, tenía que respirar más profundo, pero quedé sorprendido que a unos 3,000 metros de altura no me afectó más. Es algo realmente muy inusual. Muchas personas que llegan a Ecuador por primera vez, porque es la primera vez que usted fue a Ecuador, ¿no es cierto, pastor? Correcto. No había nunca antes ido a Ecuador. Nunca. Bueno, pues el Señor los llevó allá y quienes conocen Ecuador o conocen de Quito, pues saben de que es una ciudad muy alta, como usted menciona, casi 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y es normal perder el aire, el oxígeno un poquito, pero usted, gracias al Señor, fue. Amén. Amén. Bueno, pastor, y bueno, ¿qué fue lo que le motivó a ir a Ecuador? ¿Cuál fue la razón por ir? Yo sé que no fue únicamente por turismo, por supuesto que no. No, claro que no. En realidad fue una actividad organizada por los laicos exclusivamente. Hace mucho tiempo yo quería ir a Ecuador, pero nunca se presentó la oportunidad y por lo tanto este grupo decidió organizar un evento para que yo fuera a predicar. Y así fue que ellos organizaron todo y llegó la fecha y yo viajé a Quito para tener una semana de conferencias, no solamente para edificar a los miembros, sino también evangelismo, para que trajeran visitas, para entonces la gente tomar decisiones para el Señor. Pastor, qué interesante lo que usted nos comparte. O sea, usted fue allá, gracias al Señor, por una invitación de un grupo de laicos de la iglesia. Sí. Y ellos entonces organizaron una semana, ¿fue en total lo que fue usted? ¿Una semana prácticamente el periodo que fue para allá? Empezamos un domingo en la noche, el mismo domingo que llegué empezamos. Llegando, ¿ya? Y luego todas las noches, terminando el sábado, con 2 presentaciones, una presentación durante la hora del culto divino y otra presentación a las 3:30 de la tarde, con una sesión de preguntas y respuestas después de cada presentación el sábado. Increíble. Y de alguna forma, este esfuerzo que hicieron los hermanos laicos, ¿qué enseñanzas o qué lecciones nos pueden dejar nosotros aquí, bueno, a la iglesia en general, a los miembros de la iglesia en general? ¿Qué lección usted puede compartir al respecto? Los laicos son un gigante dormido. Los laicos tienen un tremendo poder cuando se proponen a organizar un evento como este. Hay un potencial tremendo para inspirar a los miembros de la iglesia y también para inspirar a las visitas que vengan a esa actividad especial. Así que había un entusiasmo eléctrico entre la gente por la serie de conferencias y tuvimos muy buenos resultados. Más o menos, pastor, ¿cuántas personas asistían en promedio cada noche? Bueno, se alquiló una iglesia evangélica que tiene capacidad para 1,300 personas. Wow. Tiene 2 niveles, uno abajo y uno arriba. Durante la semana, en las noches, asistieron más o menos 700 personas, se llenaba abajo. El sábado tuvimos más o menos entre 1,100 y 1,200 personas, estaba abajo lleno y arriba estaba casi lleno de personas que vinieron a las reuniones. La respuesta fue muy, muy buena. Qué bendición. Esto nos demuestra la necesidad que, como usted menciona, de que nuestros hermanos laicos
se den cuenta de que pueden despertar y ayudar justamente el crecimiento de la obra, no solamente en el desarrollo o el crecimiento espiritual de los miembros de iglesia, pero también alcanzando a aquellos que no conocen el Evangelio. Porque, como usted menciona, había varios que no eran adventistas, ¿correcto? Había personas que no eran de la iglesia. Oh, sí, las personas adventistas que vinieron trajeron visitas. Y yo hice llamados casi todas las noches al bautismo. Y en toda la semana tuvimos más o menos entre 70 y 80 personas no adventistas que respondieron a los llamados al bautismo. Qué tremenda bendición. El Señor está trabajando y despertando a nuestros miembros de iglesia para trabajar por esta necesidad que hay de las personas, ¿no es cierto? Por conocer la palabra de Dios. Sí. Y aparte de esa experiencia, pastor, o mejor dicho, en esa experiencia que tuvo usted allí en Ecuador, ¿qué les puede decir a los hermanos que tal vez piensan es un poco difícil? Quizás dicen, pero pastor, ¿cómo podemos organizar algo así? ¿Cómo podemos invitar? ¿Cómo podemos formar? ¿Hay alguna lección que usted puede darles, algunas palabras de guía, de ánimo para ellos? Sí, cómo no. Esta serie de reuniones fue la visión de un individuo. Pero ese individuo luego se rodeó de personas muy capaces que tenían la misma visión. Es decir, él compartió la visión con ellos. Y entonces se pusieron a conseguir los fondos necesarios porque el alquiler del local costó $7,500, nada más el local. Que eso es bastante para ese medio. Ellos consiguieron todo el apoyo económico, organizaron todo el programa, la música especial, maestro de ceremonias, anuncios, etcétera. Y ellos fueron los que promovieron el asunto por las redes sociales también, y nosotros a través de nuestra red social y también a través de televisión. Y hablando de eso, pastor, usted menciona algo interesante. Primero que conozco muchos hermanos que asistieron, lo cual me alegró mucho verlos, pero también me doy cuenta que ellos también publicaron esto o transmitieron todas las reuniones por medio de la red social, ¿correcto, pastor? O sea, correcto. Fueron televisadas o transmitidas, mejor dicho, por las redes sociales. Teníamos una cantidad de gente conectándose en muchos países de América Latina. Había gente de Bolivia, había gente de Perú, de Argentina, había gente de El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, entre otros lugares. Muchísima gente se conectó de otras partes. Teníamos entre 300 y 500 personas conectadas, pero tú sabes que cuando uno dice personas, Esos son son congregaciones y grupos en casas, etc. Así que lo más probable es que teníamos centenares, sino miles de personas conectadas al programa mientras estábamos nosotros en vivo. Qué increíble respuesta de los hermanos y de cómo el Señor ha trabajado a través de este esfuerzo evangelístico, este esfuerzo de justamente levantar a los hermanos tal vez del sueño espiritual que hemos tenido y ayudarles a desarrollar un desarrollo espiritual, a crecer espiritualmente. Pastor, ¿qué también pudiésemos compartir con nuestros hermanos que nos miran tal vez de otros lugares, aparte por supuesto, de su comentario de buscar personas del mismo sentir, con que tengan ese deseo? ¿Hay alguna cosa que puedan ellos quizás, algún tipo de recurso o alguna forma que puedan ellos obtener dirección al respecto que usted sugiere, tal vez algún tipo de material que puedan ellos obtener o quizás podamos ayudarles en facilitar? No sé si es que existe algo por el estilo. En realidad, toda la organización de este evento, la financiación y la planificación la hicieron allá. Nosotros sencillamente hicimos el volante. En términos de gastos, ellos pagaron todos los gastos, menos mi pasaje, que Secrets Unsealed pagó. Si los laicos quieren pedirnos a nosotros que financiemos, ese no sería la idea. Claro. Pero donde hay iniciativa, donde hay la visión, Amén. La visión se puede cumplir porque hay personas pudientes que una vez que captan la visión van a contribuir para que un evento así se pueda hacer. Y lo importante de esto, pastor, como usted menciona, es que se está haciendo un esfuerzo no solamente para los miembros de iglesia, pero un esfuerzo evangelístico. Y creo que es algo importante que hay que recalcar para que los hermanos puedan sentir que este tipo de reuniones que se pueden hacer tienen un propósito justamente de seguir el consejo del Señor
en ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Amén. Y eso es algo que tenemos que quizás hacer hincapié, porque muchas veces puede ser que personas piensen de que Secrets and Seals se enfoca únicamente en el desarrollo de miembros de iglesia. Pero como usted menciona, este fue un esfuerzo que, aparte de eso, se enfocó y fue encaminado también para alcanzar a personas no adventistas. El ministerio Secrets and Seals comenzó como un ministerio para edificación de la iglesia, pero con el transcurso del tiempo ha llegado a ser un ministerio evangelístico para alcanzar a la gente que no es adventista, porque hay mucha necesidad en el campo de alcanzar no solo adventistas para fortalecerlos, sino también no adventistas. Pastor, y eso es algo muy interesante porque, por supuesto, Dios ha abierto las puertas para que este ministerio tenga un canal, se expanda no solamente en la obra inglesa, pero también en la obra española, en el canal latino. Y sé que el Señor está inclusive abriendo puertas para otros lugares en Latinoamérica donde se va a transmitir este programa, este ministerio, ¿no?, de manera consecutiva, ¿correcto? Sí, hemos conseguido 4 frecuencias de transmisión en el país de Costa Rica Qué bendición. para alcanzar el 80% de la población de Costa Rica con el potencial pronto de transmitir a otros países de Centro y Sudamérica. La idea es eventualmente transmitir a todo el mundo hispano. Y claro, eso exige apoyo financiero. Por supuesto. Y apreciamos mucho que nuestros seguidores contribuyen regularmente a nuestro ministerio para hacer posible la transmisión de la verdad presente. Ahí es donde vemos, pastor, esa importante declaración, justamente este reporte que usted nos cuenta de Ecuador, nos muestra cómo trabajando, ¿no es cierto?, los laicos, como usted mencionó, el gigante que se despierte de los hermanos laicos, si trabajan para el Señor, ponen sus recursos, sus talentos en la obra de Dios, vamos a alcanzar grandes cosas. Hay una cita, si me permite compartir, que es muy linda, dice en la Sierva del Señor, en la página 103 de Consejos para la Iglesia, dice allí, la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y unen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. Laicos, dirigentes, miembros, dirigentes de la obra, todos juntos para la terminación de la obra. Es por eso que queremos que este reporte pueda ayudar a incentivar, animar a nuestros miembros de iglesia, a nuestros hermanos laicos, por supuesto, a despertarse, ¿no es cierto?, a decir, podemos hacer algo así también. Y claro, por supuesto, usted allá en Ecuador, que pasó, según entiendo, fue desde el 26 al 4 de marzo que estuvo allí. Cuénteme un poco, usted me mencionaba de que los hermanos laicos corrieron con todo el programa, con todas las cosas del programa. No hubo alguna, nada, o sea, todos fueron por los hermanos laicos, aún desde el Ujier, ¿no es cierto? Todo detalle de las reuniones fue coordinado por los laicos. Todo el programa, las músicas especiales, maestros de ceremonias. Una cosa que decidimos no hacer es pedir ofrendas. Correcto. Por la sencilla razón de que no queríamos perjudicar el dinero que entra a la iglesia allá. No queríamos competir pidiendo fondos para esta actividad cuando en realidad las contribuciones deben ir a la iglesia organizada. Claro. Pero todo lo demás, la promoción, la financiación, etcétera, todo fue hecho por los laicos. Qué bendición, pastor. Y es un resultado enorme de lo que usted mencionaba, de ver a estos hermanos que se despiertan y realmente trabajó con un hombre que empezó a unirse, a hablar, a tratar de a plasmar esta decisión. Y pastor, cuénteme un poco sobre este hermano en particular, si nos puede compartir un poquito de él, que ya que él es ecuatoriano, ¿correcto? Sí. Y también lo conozco, pero cuente un poco él, ¿cómo usted lo conoció o en qué manera tuvo esa reunión, o sea, unión con él? ¿Cómo fue la relación? Bueno, yo lo bauticé en New York. Así que lo conocí hace años. Qué bendición. Y él aprecia mucho nuestro ministerio, el mensaje que nosotros compartimos, y él fue el que tuvo la pasión de que yo hiciera una visita a Ecuador. Y ahí comenzó la visión, y lo interesante es que no pudo estar en la semana porque aceptó un trabajo en la China. Pero sí nos comunicamos a través de WhatsApp y a través de Zoom
Así que siempre estuvo al tanto de lo que estaba pasando en las reuniones. Qué increíble, ¿no? A veces son, como dice la palabra de Dios, unos pueden sembrar la semilla, otros son las que riegan, otros cosechan, pero el trabajo en conjunto, el esfuerzo de la parte laica fue fundamental para que esto sea en realidad. Y pastor, brevemente, porque sé que pues también es importante contar un poco de su experiencia ya, primera vez que estaba en Ecuador. Allá usted llegó a Quito y en Quito es un país, pues usted conoce, bueno, como en mucho país latinoamericano, es muy fuerte las raíces católicas, ¿no es cierto? Usted visitó seguramente una que otra de esas iglesias que son conocidas por su arquitectura. Cuénteme un poco de lo que hizo usted en su tiempo libre allá. Sí, bueno, en mi tiempo libre me gusta siempre visitar templos católicos. Fuimos a la basílica, Ya, subimos hasta la cúspide de una de las torres, ya, una vista espectacular de Quito. claro. Fue una experiencia tremenda. No entramos directamente a la basílica, pero sí subimos a Se la puede subir, torre correcto. y vimos todo el panorama de la ciudad, extraordinario. No recuerdo cuántos habitantes tiene Quito, pero se extiende muchísimo de norte a sur, este a oeste. Quito es como una ciudad tipo fideo, angosta pero larga, Exacto. larga. Correcto, ¿no? Y son un par de millones que viven en la zona, en la región metropolitana de Quito. Es una ciudad de las más grandes, o quizás la más grande de Ecuador en cuanto a población ahora, actualmente. Sin embargo, también usted no solamente subió a la cúspide de esa basílica, subió a un lugar aún más alto. Cuéntenos un poco de eso. Sí, bueno, Quito está más o menos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero tienen un teleférico donde uno puede subir al Pichincha ¿Cómo usted y allí hay 4.100 metros. Imagínese. Y me saqué una foto ahí con la lengua afuera, pero en realidad subimos fue en teleférico. Allá tienen un columpio ¿Ya? muy interesante, donde uno se monta en el columpio y uno empieza a andar en el columpio y pareciera que uno fuera a caer en la ciudad. Entonces algunos aquí dijeron, mucho cuidado con eso, pero lo que no sabían era que el columpio está atado con cadenas, ¡Qué no con bendición! cabulla. Sí, pero a la gente le pareció muy asustoso eso. Claro, es que en realidad depende del ángulo que uno tome la foto, puede ser que se le vea a usted volando y bueno, en realidad ha habido accidentes en otros lugares con otros columpios parecidos, pero no tal vez tan bien hechos con cadenas, donde han habido accidentes y mortales. Entonces yo creo que el temor tal vez por ahí es real, pero y allá en esa altura, ¿usted tampoco sintió que eso afectó su oxígeno, su vitalidad? ¿Se sintió bien en la altura ya tan alto? Bueno, eso fue más o menos 3 días después de llegar. Ya más o menos me habían ambientado a los 3.000 metros. Me sorprendí que allá en esa altura, porque no solamente llegamos al lugar a donde termina el teleférico, sino que hay una subida a un lugar mucho más alto y caminé a la velocidad normal y no tuve ningún problema en realidad. Y está a 4.100 metros allí, que son unos 15.000 pies de altura. Así que parece que estaba más o menos en buenas condiciones físicas. O tal vez el Señor le dio alas de águila. La Biblia dice que sí. Eso le digo. Caminarás, Amén. no te fatigarás, correrás, no te cansarás. En fin, eso es interesante, ¿no? Como el Señor le da la fuerza. No, yo estoy seguro que tiene buena vitalidad, pero Amén. qué bendición escuchar que Dios le da esa fuerza. Y aparte también sé que fue algo de Ecuador que es muy peculiar. Por supuesto, uno que vive allá y no lo toma muy en cuenta porque para uno es normal, pero Ecuador significa o es justamente donde pasa la línea equinoccial, o la línea equinoccial, la mitad del mundo, se llama la mitad del mundo. Sí. Y hay allí una pequeña parte, un pequeño pueblito que se ha hecho un monumento también. Sí. Lo llevaron para allá también. Cuénteme un poco de eso. ¿Qué vio allí? Fui allá a la mitad del mundo. Sí. Me ofrecieron una crema para bloquear el sol. Claro. Yo les dije que no, que estaba bien. Después me arrepentí porque el sol de allí quema. El sol del Ecuador quema. Todavía tengo debajo de la camisa la muestra. Pero es interesante ese lugar porque literalmente es la mitad del mundo. Claro. Es el Ecuador. Por supuesto. Y una cosa que vi fue un clavo y en la cabeza del clavo ponen un huevo. ¿Ya? Parado, ¿no? Ya, claro. Y no acostado, sino parado. Y por más que uno sople,
el huevo no se cae del clavo por las corrientes magnéticas que hay allí, Claro. que lo mantienen ahí. Subimos también a una pirámide que está allí, Sí. donde uno sube por cada piso y hay la historia de Ecuador, de comienzo hasta Correcto. el tiempo contemporáneo, todos los indígenas, etcétera. Fue algo muy interesante ver bastante en forma gráfica la Claro. historia de Ecuador. La cultura y la historia de Ecuador. Sí. Además, sé que ahí en ese pueblito o en ese lugar de la que se llama Mitad del Mundo, tienen, han hecho como un tipo de, pues sí, de un pueblo autóctono, digamos así, culturalmente, para que la gente pueda conocer, ver, tal vez comprar artesanías, cosas por el estilo, ¿correcto? Sí, no fuimos a las artesanías. De allí fuimos a un restaurante vegano. La propietaria es adventista. Una comida espectacular. Una comida deliciosa, completamente vegana, pero deliciosa. Pastor, ¿y no se acuerda el nombre del restaurante para quienes quieran tal vez probar ese alimento? No recuerdo, Ajá. pero tal vez puedo compartir eso esa información en un futuro. Por supuesto. Lo que sí puedo decir es que la que es cocinera o chef de ese restaurante Sí. me regaló un libro de recetas que ella escribió. Oh, wow. Recetas muy, muy buenas. Entonces aquí vamos a experimentar algunos de esos platos típicos de Ecuador. Qué bendición. Vamos a tratar de ponerlos en práctica porque sería una bendición, por supuesto, para compartir con la gente un poco más de la cultura y de la comida ecuatoriana. Muy interesante, pastor. Ahora, ya que estuvo allí, ¿no es cierto? ¿Qué recuerdos usted lleva o los trae, mejor o trae con mayor cariño, ¿no? ¿Qué es lo que le queda en su mente como lo más lindo de lo que pasó allá en Ecuador? Lo que fue más lindo fue la belleza de los habitantes que asistieron a las reuniones. Muy cariñosos. El último sábado estuve 2 horas nada más sacando fotos con la gente y firmando Biblias. Eso es muy común a donde quiera que voy. Claro. Yo sé que hay algunos pastores que entran por atrás y salen por atrás y la razón que dan es que no quieren que la gente los adule. Claro. Pues a mí me gusta mezclarme con la gente, no para que me adulen, sino porque la gente quiere una firma en la Biblia, una dedicación, la gente quiere que uno ore por ellos, la gente quiere que les dé un consejo, Por supuesto. la gente quiere sacarse una foto. Yo creo que ese es parte del trabajo que uno tiene cuando va a una visita a otro país. Por supuesto, conectarse con las personas, saber que usted es una persona accesible, ¿no? Creo que es una cosa muy loable y comparto con usted ese criterio. Creo que es importante en lo que posible, ¿no? Conectarse con las personas, ser accesible con ellos y de alguna forma dejar esa imagen en la mente de ellos, que uno no está allí para hacer un show, nada por decirlo, sino realmente a servir y ayudarles en lo que podemos, ¿no? Amén. Y pastor, sé que también dentro de las personas que se acercaron allí, le dieron a usted también un regalo especial. Cuéntenos un poquito de ese regalo, que es bastante peculiar, que cuando yo vi esto, usted nos trajo, yo pensaba que era algo falso, no era real. Cuéntenme un poco de eso. Me regalaron una Biblia tan grande que casi necesita uno una grúa para levantar la Biblia. Es un hermano que tiene una imprenta ¿Ya? que imprimió esa Biblia de tamaño, yo no diría ni familiar, una Biblia inmensa. Reina Valera de 1960. ¿Ya? Era tan grande que no me cupo en el equipaje, tuve que conseguir una caja adicional para meter eso y todos los regalos que me dio la gente. Qué lindo. Una cosa que lamenté es que habíamos planeado tener un bautismo en el local, pero la conferencia, la misión La misión. y la unión nos dijeron que sería preferible, en vez de tener el bautismo allí, que anotáramos todos los nombres y las direcciones y los teléfonos Claro. de los que respondieron al llamado y se los diéramos a ellos para que ellos los repartieran a los pastores de los distritos para visitar a la gente y prepararla para el bautismo. Siempre es bueno terminar una reunión de estas con un bautismo de todos los que han respondido. Y había mucha gente triste de que no tuvimos un bautismo allí, pero decidimos seguir el consejo de los dirigentes y no tuvimos el bautismo. Bueno, pues esperamos, por supuesto, que esas más de 80 personas que mencionó usted, o alrededor de 80 personas, puedan ser
llevadas justamente a los pies de Cristo, al bautismo, y que Amén. esa obra no quede en nombres. El peligro puede ser, pastor, esto, de que cuando uno tal vez pone los nombres, tal vez uno que otro pueda perderse, ¿no? Esa es la Sí. razón por la cual usted menciona muy sabiamente que sería preferible, ¿no? Pero tal vez algo que podemos, una lección que tomar, tal vez una sugerencia que dar en la próxima ocasión, tratar de animar a que se haga un bautismo y se culmine con esa obra importante. Sí, es lo ideal. Es lo ideal. Y bueno, pastor, ya que estamos pues llegando casi al final del tiempo, en este futuro cercano, ¿qué desearía usted que sucedería más en Sudamérica? Porque sé que quizás usted va mucho allá a Colombia, y de Colombia para el norte, pues el Señor siempre lo ha tenido, pero Sudamérica es quizás una de las áreas en las cuales no hemos podido tener mucho acercamiento. ¿Cuál es su deseo para este futuro a través de esta experiencia? Soltar a los laicos para que los laicos organicen actividades evangelísticas. Casi todos los planes fluyen de la asociación o de la unión hacia abajo. Pero a mí esto me mostró que hay un tremendo poder en las manos de los laicos para ayudar a avanzar la obra, no para competir con la asociación ni con la unión, sino para ayudar a la obra organizada para alcanzar almas para el Señor. Si algún laico o grupo de laicos tiene una visión de implementar un ministerio, apóyenlos, porque va a ser un beneficio para la obra. No es una competencia por creyentes o por dinero. El propósito es trabajar para terminar la obra del Señor en esta tierra. Amén, pastor. Creo que ese es una de las mayores retos que tenemos y damos, por supuesto, a nuestros laicos. Recuerden, es importante que recuerden de que la obra no terminará únicamente con nuestros líderes, pero tiene que ser la unión tanto de todos los miembros de iglesia junto con los líderes trabajando en una misma dirección. Y creo que esa es la mayor lección que podemos tomar de esto, ¿no? Bueno, el tiempo se nos está prácticamente acabando en esta entrevista muy interesante. La verdad que, pastor, le agradezco mucho por ese tiempo que ha dado el Señor, poder ir allá a Ecuador, poder conectarse con gente de mi país, por supuesto, y de que de una forma podamos continuar orando por los miembros, por los hermanos de Iglesia Ecuador, por los hermanos de la Iglesia en Sudamérica, y invitando, como usted mencionó, invitando a los que nos miran, nuestros hermanos que nos miran, laicos, a recordar que la obra está en sus manos. El poder de avanzar y hacer que la obra continúe puede estar en tus manos si tú te propones seguir los caminos del Señor y apoyar con lo que Dios te ha dado en esta gran obra que Dios nos tiene delante de nosotros de llevar el Evangelio a otros. Que Dios bendiga y gracias nuevamente por estar con nosotros en esta entrevista.